Lugar a dudas, hermanos, pues que salgamos de aquí. Hay un enemigo que no para de trabajar. 24/7 el enemigo siempre está trabajando. Con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Matar, hurtar, destruir. Y obviamente hay que recordar a través de la palabra del Señor que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Que en Cristo, hermanos, debemos de ir de triunfo en triunfo, de derrota en derrota, no conquistados, sino conquistando, como dice su palabra. Leamos los primeros 4 versículos, hermanos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan y todos, hermanos. ¿Qué pasó? Otra vez juntos. Todos juntos ya la vez llegó. Vamos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Dios bendiga tu palabra. Señor, danos sabiduría. En este momento hemos cantado tu nombre, hemos alabado tu nombre, Padre bendito, y ahora necesitamos que tú nos des el consejo para esta semana. Háblanos, Señor, redargúyenos, convéncenos y desafíanos a través de tu palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. El pasaje que nosotros tenemos ahorita mismo tiene un contexto que lo leímos en 2 Samuel capítulo 15. El hijo de David se le levantó como el peor enemigo en aquel tiempo. Él anhelaba ser el rey de Israel. Él anhelaba el trono de su padre. Él miraba cómo la gente honraba a aquel gran hombre de Dios, al rey David. Y obviamente que comenzó a fraguar un plan para destronar a su padre. Y en el momento dado en que se da este asunto, David tiene que salir huyendo, porque le tiene miedo a su hijo, a su amado hijo por el quien lloró cuando lo mataron, a su hijo que era tan hermoso, con una cabellera hermosa, pero lamentablemente se levantó como el peor adversario del rey David en aquel tiempo. Y hermanos, cuando nosotros tratamos de entender algunos versículos de la Biblia, tenemos que darnos cuenta que nosotros también tenemos muchos enemigos que están batallando, que están luchando para que nosotros no sigamos con fidelidad al que vive por los siglos de los siglos. Y esta es una verdad. Desde que usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, obviamente la gente piensa que las cosas deben ser de felicidad en felicidad, de gozo en gozo, de alegría, de contentamiento. Pero de pronto los recién convertidos se dan cuenta que las aguas mansas se tornan difíciles. Es que se levantan enemigos. Si el diablo es el enemigo número 1 de Dios, si el diablo es enemigo número 1 de la iglesia, si el diablo es enemigo de cada uno de nosotros, cuando tomamos la decisión de entregarle la vida a Cristo, los adversarios se multiplican a diario. Y ojalá que cada uno de nosotros entendamos, hermanos, que estamos en una batalla campal y que esta batalla campal se habrá terminado cuando partamos de este mundo a través de la muerte o que Cristo venga y descienda. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, estamos en una batalla campal. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo: pelea la buena batalla. Y hermanos, no tenemos lucha contra sangre ni carne,
sino contra principados, contra potestades. Cuando de pronto alguien se torna el enemigo nuestro, detrás de él está el diablo. Detrás de él está utilizando a quien se deja manipular e instrumentalizar. Pero necesitamos entender que los enemigos se van a levantar en contra de nosotros. Se van a levantar en contra de tu esposo, en contra de tu esposa, en contra de tu familia, de tu matrimonio. Se van a levantar en contra de lo que tú tienes. Se van a levantar, hermano. Y esto no debe de sorprendernos. Van a venir los enemigos. ¿Qué dice el pasaje? En el versículo dice, muchos son mis adversarios. Paradoja de la vida. Se supone que entregarle la vida a Cristo debería ser diferente. Se supone, hermano, que una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, el Espíritu llega a morar a nuestra vida y que deberíamos de vivir gozosamente en plenitud mientras transitamos en esta tierra. Pero no es cierto. La palabra de Dios nos indica de otra manera. La palabra de Dios nos exhorta a estar velando y orando porque los adversarios son muchos. El rey David lo experimentó. ¿Se imaginan ustedes que uno de sus hijos queridos, uno de los hijos que el hombre se engalanaba de contemplar a su hijo, en determinado momento de pronto se le levantó en contra del padre? Y no solamente se levantó, como dije hace ratito, hizo huir a David de la ciudad de Jerusalén. Y David dijo a toda su gente, vámonos, si no, este enemigo nos va a matar a todos. Por eso es que cuando usted lee este pasaje, entiendas, hermano, que el diablo va a utilizar a cualquiera para levantarse en contra de usted. Nosotros tenemos una responsabilidad inmensa, grandísima. La responsabilidad es vivir para Cristo Jesús. La responsabilidad es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Pero esto es una teoría en la palabra de Dios, es un anhelo de la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta de que para llegar a esa estatura, muchos enemigos están detrás de nosotros. Y ojalá que usted se dé cuenta por lo menos de algunos enemigos que les voy a mostrar ahorita a la luz de la palabra de Dios. Primero, para que no se asuste, es algo normal. Cuando un cristiano está batallando, cuando un cristiano está luchando, cuando un cristiano se está entregando de serio en la vida cristiana, cuando un cristiano está peleando en serio, hermanos, los enemigos se van a levantar. Y no debemos de sorprendernos, no debemos de desmayar. Tenemos, al contrario, a afianzar más nuestra vida en el Señor, dejar que el Señor tome nuestra vida y que Él nos saque adelante en el nombre de Jesús. Muchos son mis adversarios. ¿Qué querían ustedes? Que la vida cristiana era para silbar, que la vida cristiana nada más era para cantar, orar, arrodillarse, etcétera, etcétera, que no íbamos a tener disturbios en nuestra vida. ¿Cómo no? La palabra de Dios así nos los manifiesta. Por eso es que estamos en una campaña de guerra total, abierta contra tantos enemigos. Hoy vences a uno, se levanta el otro, vences a este, se levanta el otro. Y total, hermano, que nos vamos a morir peleando con tantos adversarios, tratando de que nuestras vidas se detengan, tratando de que nuestras vidas no avancen, tratando de que no crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Así que alerta, hay muchos enemigos. Y voy a comenzar con el primer enemigo. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Vamos a ir a Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Siempre tengo en mi mente lo que Manuelito me recomendó un día de esto. Como dijo Manuelito, breve, conciso y preciso. ¿Verdad, Manuelito? Entonces, pues vamos breve, preciso y conciso. El perfume de la palabra del Señor llegue rápido a nuestra vida. El primer peor enemigo que se nos levanta y se seguirá levantando es como dice la palabra del Señor. Miqueas capítulo 7, ¿sí lo tienen? Cuidado que estamos buscando en el Nuevo Testamento.
Dice así Miqueas capítulo 7. Y tengo que decirlo, hermano, porque a mí me preocupa que muchos hermanos se están dejando vencer por estos enemigos. Hablo en plural porque exactamente de lo que voy a hablar, aunque sea lacónicamente. Dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 7, el versículo 5, 6 y 7. No creáis en amigos, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué cuadro más patético? ¿Qué cuadro más terrible? ¿Qué cuadro más demolador, hermano, nos presenta la palabra de Dios? Y uno se rasca la cabeza y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que los primeros enemigos que yo tengo están dentro de mi casa? Y ese enemigo puede ser la esposa, ese enemigo puede ser la mujer, ese enemigo puede ser los hijos, ese enemigo puede ser la nuera, la suegra, etcétera, etcétera. Hermano, es triste pensar de que dentro de mi árbol genealógico se tenían que levantar los enemigos en contra de mí. Y a veces uno pregunta, y estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de gente inconversa, porque no hay peor cuña que la del mismo padre. ¿Por qué en las familias no estamos manteniendo una vida estable? ¿Por qué hay estos cortocircuitos? ¿Por qué hay estas desavenencias entre nosotros mismos? ¿Por qué no podemos madurar? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no miramos a un hombre esposo que sea fiel al Señor o a la esposa que sea fiel? ¿Por qué no vemos a nuestros hijos guiándonos o siguiendo los pasos, las huellas de cada uno de nosotros? Hermanos, es triste y lamentable. Y cuando de pronto se levantan los enemigos en el hogar, el diablo blande el arma que la utiliza bien. El desánimo, el desaliento comienza a permear la vida dentro del pueblo de Dios. Yo creo que es algo doloroso que nuestros enemigos sean los que están en la casa. Posiblemente porque no los educamos bien a la luz de la palabra del Señor. Posiblemente, hermano, porque no les enseñamos la vida cristiana. Y cuando ya están grandecitos, pues ya no pudimos absolutamente hacer nada. Y de pronto decimos, ni modo, ya no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer yo? Pero el enemigo se levanta, ataca inmisericordiamente y se desaniman. De pronto dice la esposa, pero ¿para qué te irte si mi marido no cambia? Dice el esposo, pero ¿para qué te irte? Esta mujer sigue siendo el mismo diablo. Dice los hijos, pero ¿para qué te irte? Mi padre nunca me dan el ejemplo correcto. Nos convertimos en enemigos de esa persona que quiere avanzar en la vida cristiana. Ay, amados hermanos, qué terrible. Y escuchen las palabras dichas por el Señor en Lucas capítulo 12, por favor. No hay peor cosa cuando en el hogar debería de existir la armonía, la empatía, el gozo, la felicidad. Pero obviamente es cuando se busca del Señor. Pero hoy, ¿qué es lo que tenemos? Familias divididas. Maridos tomando decisiones como les place. Mujeres diciendo, a mí no me manda nadie, yo voy a hacer lo que yo quiera. No hay alegría, no hay gozo. Y obviamente estamos arruinando o arruinamos a nuestros hijos. ¿Se acuerdan ustedes que yo estuve predicando conmigo en pasado? De que no hay que volver atrás. No hay que volver atrás porque afectamos a lo que están alrededor nuestro. No hay que volver atrás porque no hay nada en el mundo para nosotros. No hay que volver atrás, hermano, porque en Cristo todo lo tenemos. No tenemos nada que pedir al mundo, aunque sean los lujos, las vanidades de la vida. En Cristo lo tenemos todo. Qué triste y lamentable lo que estamos viviendo, que el Señor nos diga que los enemigos del hombre son los de su propia casa. La hermana se enciende, eleva su espíritu, Señor, ahora sí te voy a hacer
y viene el esposo y le pone cortapilla en el camino. Y en vez de venir con gozo y alegría, viene peleando con el hombre o la mujer. Y vienen a la casa, hermanos, de la casa del Señor y actuamos hipócritamente, porque estamos dando una ofrenda al Señor que no sirve porque andamos mal. Lucas capítulo 12, versículos 52-53. Oh, amados hermanos, nuestra familia son nuestros peores enemigos. Ahora, yo creo que los que estamos aquí necesitamos decidir, hermanos, ya no seguir siendo enemigos. Qué triste cuando el profeta menor dice: ni de la que duerme, cuídate. Con el que duerme, cuídate. Hermano, Johnny tiene una frase de un salmo: pon guarda mi boca, Señor. Porque a veces somos como el sapo, queremos explotar, salpicar a toda la familia. Y en vez de ser de bendición, causamos estragos en la vida. Nos hemos convertido en enemigos dentro de la familia. Dice el 52-53 de Lucas capítulo 12. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su suegra y la nuera contra su suegra. ¿Acaso no es triste y lamentable este cuadro que presentó el Señor Jesucristo? ¿Cuántos pleitos, cuánta soberbia, cuánta arrogancia existe en el seno de la familia? Obviamente, hermanos, que nadie se da cuenta, porque no vivimos todos juntos, cada quien tiene su familia, pero la palabra del Señor nos abre el telón y nos dice: tienes enemigos en tu casa. No ora porque el hombre dice: no, hazlo vos si querés. No tenemos altar familiar porque el hombre siempre dice: no, vamos a hacerlo vos porque yo estoy cansado. Nos hemos convertido en enemigos dentro de nuestros hogares. Hermanos, ¿qué tenemos? Cuando yo veo que los hermanos no se quedan en el culto, no se dan cuenta que un enemigo los atacó, ya sea el marido, ya sea la mujer. ¿Cómo es posible que de pronto diga un hermano: es que no voy a venir porque voy a ir a comprar libros? Por favor. Hermanos, somos enemigos de nuestros hijos. Y cuando las cosas no funcionan bien, de pronto nos quejamos. Y cuando los hijos se nos desvarían, se nos descarrían, pegamos el grito al cielo y decimos: ¿qué es lo que falló? Bueno, que te convertiste en un enemigo acérrimo en contra de tu familia. Segundo lugar, el segundo enemigo que te voy a presentar. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Breve, conciso y preciso. Y aquí están los enemigos en la familia grande, hermano, los enemigos. Hay mujer que no le habla al marido, marido que no le habla a la mujer. Hay hijos que no se hablan entre ellos mismos. No le hablan ni a los padres. Se volvieron en enemigos, punto de lanza, hermanos. Y qué doloroso cuando vemos esa situación en nuestra familia. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, necesitamos cada uno de nosotros ser un elemento pacificador en nuestra familia. Pero para ser un elemento pacificador necesito encarnar al Cristo de la gloria en mi vida. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor Jesucristo. Pero ¿dónde están? Si vivimos en pleito, en celos, en contienda, en ira, en disensiones dentro de la familia. El segundo enemigo, y siempre lo tenemos dentro de la familia. El problema es que están dentro, los enemigos no están fuera. 1 Corintios capítulo 11, ¿sí lo tiene mi hermano? Dice así la palabra del Señor. El 2 Corintios viejo, así me gusta. Dice diario por ella, así me gusta moverlo, ¿no es cierto?
lo anoto mal muchas veces. Segunda de Corintios capítulo 11. El segundo enemigo que está destruyendo nuestra vida espiritual, el vivir una vida digna. Hermano, es difícil vivir correctamente en el seno de la familia cuando todo el mundo está dividido. El padre no manda, la mujer no se sujeta, y los hijos, como Isaac y como Raquel, divididos, el uno defendiendo al uno y la otra defendiendo a la otra. Qué triste, hermano. Vamos a ser enemigos. Y el segundo enemigo es peor, porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 11, el versículo 26. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y lo que sigue, en el mar. Peligros que entre falsos hermanos dentro de la iglesia. Madre santa. Si entendemos, hermano, que en el templo se reúne el trigo y se reúne la cizaña. Pero el gran problema es que usted no sabe quién es el falso hermano que tiene al lado, cuando tiene al frente, que tal vez es tu pipito en la fe, con el que tiene confianza, pero esa persona está destruyendo tu vida y destruyendo la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un canto que dice: en nadie se puede confiar. Hoy en día. Yo le he dicho, hermano, usted no debe de confiar en el pastor, yo me equivoco. Como hombre, me equivoco. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Esa es la verdad. Y es interesante que cuando nosotros tomamos la Biblia y la mencionamos, esa es la verdad. Razón tuvo Jesús decir, yo soy la verdad. Pero estamos viviendo en una sociedad religiosa en donde se mueven hermanos excelentes, pero también se mueven los falsos hermanos. Ya no se puede confiar en nada. Uno debe de medir la palabra. ¿Se acuerdan ustedes que yo prediqué hace poquito? Cuando el apóstol Pedro dijo estas palabras: voy a pecar. No invitó a nadie, no dijo absolutamente nada, sino que solamente dejó tirar la piedra, dejó tirar la palabra: voy a pecar. ¿Y cómo afectó a los 10 tontos que le dijeron: vamos con nosotros? Esos son enemigos que se levantan contra nosotros. Cuando un hermano cambia la ruta que tú llevas en la vida cristiana, ese es tu enemigo. Cuando un hermano te está diciendo lo contrario a lo que dice la Biblia, ese es tu enemigo. Está tratando de matarte espiritualmente. Es un peligro inminente dentro de la obra del Señor. El apóstol Pablo vivió esto. El apóstol Pablo fue claro al decir a la iglesia de Corinto: tengan cuidado, porque entre ustedes hay falsos hermanos. Aparentemente piensan que andan bien, demuestran que están bien, levantan las manos, se mueven de un lado para otro como árbol, pero internamente no tienen absolutamente nada. Gálatas capítulo 2. Cuando Pablo fue a la iglesia de Galacia, ya iba con la experiencia que le había dado el haber fundado, porque Pablo funda primero la iglesia de Corintios, recién convertido. Cuando Pablo es llamado a ir al ministerio de los gentiles, ya Pablo se dio cuenta cómo era la iglesia de Corintios, siendo las presentes 1 Corintios, 2 Corintios. Peligro entre hermanos. El enemigo está dentro. Cuando los emperadores romanos mataban a los cristianos, y cada vez que los mataban, crecían, se asustaban, se desesperaban, porque creían de que matando a los cristianos se iban a acabar los cristianos, y más crecían. Pero hubo uno de ellos que dijo lo contrario: lo que voy a hacer, dice, es meter la cizaña dentro, para que desde adentro se destruya la iglesia. En la naturaleza, hermanos, de estos animalitos ahí, como algunos animales se meten en el cuerpo de otro animal, le meten los huevos y el huevo se reproduce
no en el cuerpo de su mamá, sino se reproduce en el cuerpo de otro animal, y cómo desde adentro destruye a otro animal. Esto es lo que hacen los falsos hermanos. Son un peligro en nuestra iglesia. Y ojalá que usted lo pueda detectar, o pueda usted detectarlo, pero para detectarlo, usted necesita andar bien con Dios eterno. Dice Gálatas capítulo 2, y lo sigue diciendo, vamos, versículo 4. Dice, bueno, versículo 3, versículo 4, para que continúe la oración. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo mi ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, sentimentalmente lo que experimentó David? Que su propio le traicionara, le metiera un puñal, le laceró el corazón, lo hizo de tal manera que hasta huir. ¿Qué habrá sentido David? ¿Qué habrá sentido en una familia cuando el padre se levanta como enemigo, la madre se levanta como enemigo, los hijos se levantan como enemigos y no pueden carburar para vivir la vida cristiana? Qué triste, hermano. Una familia dividida, como dijo el Señor, 2 contra 3 o 3 contra 2, dividido, obviamente. El enemigo está en casa. Y venimos a la casa del Señor y nos encontramos con falsos hermanos. Todo aquel hermano que se te acerca y comienza a entablar diálogos incorrectos es tu enemigo. Todo aquel que te dice cosas contrarias a lo que hay que hacer en la obra del Señor es tu enemigo. Sencillamente te quiere alejar de vivir una vida digna delante de la presencia. Y hermano, en las iglesias locales todo el mundo habla, todo el mundo expresa, todo el mundo piensa que tiene la razón, pero nunca te muestran lo que dice la palabra del Señor. Por algo dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Hermano, nosotros no tenemos la verdad es única y está en Cristo Jesús. Y gracias te doy al Señor porque nos dejó este manualito para que no nos equivoquemos, para que no nos perdamos. Pero cualquiera que va en contra de lo que dice este sagrado libro es el enemigo. ¿Y qué es lo que quiere? Es matar. Es un sicario de Satanás. Te va a matar, te va a hurtar, te va a destruir. ¿Se han dado cuenta de muchos hermanos que abandonan el templo por la insidia de alguien, por el comentario de alguien? No somos portadores de buenas nuevas, pero sí somos portadores de malas expresiones que de pronto escuchamos. ¿Escuchaste lo que dijeron allá de Urde? ¿Y cómo cambiamos, hermano? ¿Y cómo nos aislamos? ¿Y cómo quisiéramos agarrar a este hermano y ponerlo en su lugar? Sencillamente, esos somos adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. Por eso es que necesitamos fortalecernos en el Señor. Gálatas capítulo 4, no quiero ser muy largo esto, Pablo dice breve, conciso, preciso. Escucha. Cuando tú comienzas a proclamar lo que dice la palabra, cuando tú comienzas a exhortar, cuando tú comienzas a amonestar, cuando tú comienzas a decirle la verdad a estas personas que no deben actuar de esta manera, ellos se van a levantar contra ti también. Gálatas 4:16 dice, y usted lo puede emplear en su misma familia, se van a volver tu enemigo. Cuando está diciendo la verdad
como lo dice la palabra del Señor. Gálatas 4:16 dice de la siguiente manera, y Pablo le dice a las iglesias, no era solamente una iglesia local, era a las iglesias de Galacia. Y él le dijo estas palabras, me he hecho pues vuestro enemigo, ¿por qué? Porque ya, por decir cosas que no son. Dice David, dice Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Hermano, la verdad tiene que sobresalir en cada momento de nuestra vida. No importa si es decirle la verdad al esposo o a la esposa o decirle la verdad a los hijos. Acuérdense lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios se va a magnificar, Dios nos va a proteger, Dios va a salvaguardar nuestras vidas. Y aunque se levanten adversarios, pero usted diga lo que dice la verdad, hermano, Dios nos va a proteger. Todos aquellos que se levantan como enemigos, sencillamente en una palabra dura, se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo Jesús. Si hay alguien que hace que alguien se aleje de la casa del Señor, si hay una mujer que hace que su esposo ya no más siga la casa del Señor, o viceversa, o los hijos ya no sigan yendo a la casa del Señor, escuche, esa persona se convierte en un enemigo de la cruz de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 18, aquí lo dice, hermano, solamente debe la vuelta. Yo creo que necesitamos nosotros mismos, si en determinado momento nos hemos vuelto enemigos, necesitamos pensar que esto atenta contra el Dios omnipotente. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si en nuestros hogares se dieran cuenta el familiar que cuando se levanta como enemigo, realmente es un enemigo de la cruz de Cristo. Si se dieran cuenta los hermanos que cuando nos levantamos contra el enemigo porque no estamos de acuerdo, sencillamente se ha levantado como enemigo de la cruz de Cristo Jesús. Muchos son los adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen no hay salvación en él. Y cantamos el coro que dice, mas Jehová el refugio alrededor de mí. Él va a apoyar por mi causa y por mi vida siempre. Cuídese de los enemigos. No permita que el diablo usted lo utilice como enemigo dentro de tu familia, dentro de la casa del Señor. Y por ende, hermano, no nos convirtamos en enemigos de la cruz de Cristo Jesús.